bienvenidos, bienvenidas a este seminario que estamos organizando entre la Red Sur, la Red Sudamericana de Economía Aplicada, y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política UBA-CONICET de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas. El IEP es miembro de la Red Mercosur, que ya tiene más de 20 años y de la cual varios de los que estamos aquí en este Zoom participamos desde su inicio. Así que es un placer encontrarnos con antiguos amigos y amigas, y vamos a hablar de un tema que no puede tener más actualidad ni relevancia, sin dudas, que son las perspectivas macro para América Latina en la era del COVID. Perdón, no me presenté, mi nombre es Andrés López, soy el director ejecutivo de la red y director desde el 2018 del IEP. Y lo mío es simplemente para decirles hola, esto está saliendo en vivo, también va a quedar grabado y va a ser parte de las conferencias ECON, el congreso que todos los años hace la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y esto va a quedar colgado como parte de la oferta de charlas de la ECON para los que no lo pueden ver en vivo, y por supuesto también va a quedar colgado en el canal de YouTube del IEP, donde está siendo transmitido ahora. Simplemente les quiero dejar con los panelistas, con la moderadora Cecilia Alemani, quien es la directora regional adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, y ha trabajado con la red durante mucho tiempo. Y ella va a presentar a los panelistas, a Fernando Lorenzo y Osvaldo Caseja. Así que sin más, los dejo con Cecilia. Buenas tardes a todos y todas, y gracias, Andrés, por dejarnos hacer esta apertura de la jornada ECON en la previa. Y bueno, hoy nos acompañan Fernando Lorenzo, investigador de CIMBE y presidente de la Red Sudamericana de Economía Aplicada, Red Sur, y Osvaldo Casef, del IEP UBA y también miembro de la Red Sur, ambos con una larga trayectoria en estos temas en la región, en sus países, y bueno, como pilares también de la reflexión de cómo nos viene impactando el COVID en la región desde la propia red. Es un placer estar con ustedes hoy acá y que podamos generar este conversatorio. La pauta para quienes nos están siguiendo en vivo en YouTube es que vamos a ir incorporando preguntas, comentarios que nos vayan haciendo, digamos, desde la audiencia en el chat, y un poco para lanzar la discusión y el intercambio. Creo que casi de todas nuestras conversaciones es difícil evadir cómo nos afecta, cómo nos impacta la era del COVID-19, más allá de lo sanitario, en lo económico, en lo social, y por supuesto con los matices de los ritmos diferentes que va tomando no solo en el mundo, sino también en la región. Acá hay una primera preocupación, que es que los países están tratando de resolver esta crisis como pueden, decía Fernando en alguna otra conversación, pero no es una respuesta concertada, no es una respuesta donde estemos viendo grandes impulsos de cooperación. Y sin embargo, para cualquier observador, podríamos decir que si hay algo que hace falta para responder a esta crisis es más cooperación y concertación. Sin embargo, no es lo que estamos viendo en la región. Y las preocupaciones, si bien son diversas, es que estamos en un panorama en el que lo social y lo económico es tan grave como lo sanitario, ¿no? Y bueno, hay quienes pueden decir que hay indicios de una recuperación o que todavía estamos en una depresión generalizada. Quizás el primer eje que quisiera colocar para escuchar y que nos ayuden a decodificar este contexto a Fernando y a Osvaldo es, bueno, ¿estamos en una consolidación de la crisis a nivel regional? Y si sí, ¿cuál sería, sabiendo que estamos llenos de incertidumbres, para la región un camino previsible o posible de recuperación, y cuáles son las condicionantes que tienen nuestros países en América Latina, sabiendo que la heterogeneidad está instalada y que todas las respuestas generales pueden tener sus matices? No sé y la idea es que podamos ir viendo después más en profundidad estos desafíos de política fiscal y en materia de financiamiento. Quizás primera reacción, no sé, Fernando, si querés compartir un primer bocado. Sí, un gusto primero saludar y agradecer al IEP por la invitación, por la posibilidad de participar de estas jornadas. Y yo creo que
situados como estamos sobre ya el último trimestre del año 2020, hay dos o tres cosas que surgen más o menos claramente. Y es que parece haberse superado los efectos sobre el nivel de actividad más dramáticos, que los ha tenido, por cierto, la pandemia. Sí. Ubicamos básicamente el momento de más intensidad de los efectos negativos en el pasado. Incluso uno diría que es atento a lo que ha sido el proceso de revisión de proyecciones y el perfeccionamiento del diagnóstico que han realizado muchos analistas y expertos internacionales y regionales. Finalmente, en la mayoría de los países y en la región en particular, se consolidó un escenario muy recesivo, algo menos recesivo en términos promedio de lo que se pensaba quizás cuando estábamos ubicados en mayo o en junio, cuando teníamos básicamente información muy parcial sobre lo que estaba ocurriendo. Por tanto, podríamos decir, está ubicado en el pasado, el momento más intenso de la caída del nivel de actividad. Ha habido revisiones relativamente de mejora de lo que son las proyecciones para el presente año, pero la mala noticia de todo esto es que empieza a haber un consenso creciente respecto a que la modalidad de la recuperación que están viviendo los países en general, en la región muy especialmente, no alientan la posibilidad de que haya un tipo de recuperación en la que durante el año que viene nos hayamos puesto nuevamente en el punto de partida de todo esto. Eso es una mala noticia, pero que además va a combinar, y yo creo que con esto redondeo, Cecilia, esta primera parte introductoria, yo creo que hay que estar muy atentos, porque la duración de las distorsiones que provoca la emergencia sanitaria y las medidas que los países están tomando importa, porque lo que está haciendo la duración, la extensión de esa duración, es cambiar lo que es la naturaleza de un shock típicamente de oferta, que por su propia naturaleza, los economistas estamos tentados de darle un carácter transitorio, hacia una configuración un poco más compleja, que empieza a convertirse y a mutar, en cierto sentido, en un shock de demanda, en el que las insuficiencias de demanda en determinados sectores empiezan a tener un papel muy importante. Esto tanto en sectores transables como no transables, dado el alcance global que tienen estos temas, y algunos sectores, las situaciones dramáticas por las que están atravesando. Me parece que esto es una primera reflexión en términos de qué es lo que ocurrió, qué es lo que previsiblemente ocurra, y estas mutaciones que están ocurriendo en el mapa de esta realidad tan compleja y tan desafiante para la política económica en cualquier país, ¿no? Sí, y claro, y este factor de la extensión en el tiempo, sobre el que vamos a volver ahora después pensando en el 2021 también. Osvaldo, la primera reacción a esta consolidación de la crisis regional que quisieras compartir. Hola, gracias por la invitación y gracias, Cecilia, por la presentación. Bueno, coincido básicamente con lo que señaló Fernando. Creo que en términos de la recesión, lo peor está atrás, pero la magnitud ha sido enorme y la recuperación va a ser lenta en general y bastante despareja. Y esta caída del nivel de actividad como consecuencia del shock de oferta, como bien señalaba Fernando, que va mutando a un shock de demanda, también tiene efectos para los cuales es difícil precisar la duración, ¿no? Este shock de oferta ha destruido capital en gran medida de pequeñas y medianas empresas con poca capacidad de reacción, ha destruido empleo, y digamos con alguna particularidad, ¿no? Ha destruido empleo en general del tipo que es intensivo en el contacto personal, ¿no? Y esto es una disminución del empleo que afecta especialmente al empleo de baja calificación, a las mujeres y a los jóvenes, o sea que
esto tiene un impacto no solo a nivel de la caída de nivel de actividad, sino desde el punto de vista distributivo, con una perspectiva de género y con una perspectiva de edad, que digamos, es difícil hoy precisar cuál es el alcance y cómo va a ser la recuperación. Vos señalabas, Cecilia, al principio la palabra incertidumbre, y creo que este es un término que está muy presente hoy, ¿no? Es difícil saber cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos, ¿no? Y es importante también tener en cuenta el hecho de dónde venimos, ¿no? Venimos, tal vez después podemos ahondar un poco en esto, ¿no? Pero los 5 años anteriores a la pandemia fueron los peores años de crecimiento para América Latina, al menos desde la década del 50, ¿no? Entonces, sobre esa realidad tan compleja, nos cayó una bomba, ¿no? No solo a nosotros, pero para América Latina esto tiene una particularidad negativa especial. Gracias, Osvaldo. Y quizás entrando sobre estas dimensiones del impacto de la crisis, ahora la idea es que podamos profundizar, bueno, cuáles son efectivamente esos desafíos de política fiscal y en materia de financiamiento, bueno, cuál es el mapa para restablecer esas condiciones, ¿no? De sostenibilidad, de igualdad, incluida la igualdad de género, pero no solamente, y de recuperación del empleo, donde los sectores más vulnerables en gran medida han sido los más golpeados. Esta realidad de emergencia que vivimos este año, me quedo con el mensaje optimista de la primera introducción de Fernando Lorenzo, de que lo peor, de alguna manera, el punto más dramático ya pasó, pero claro, al mirar a Europa, y no es por reflejarnos, pero por el hecho de ver esas segundas olas que vienen y demás, la pregunta es, ¿cuáles son esos desafíos de cara al 21? Y cómo podemos restablecer esos objetivos de desarrollo sostenible o de desarrollo en sentido más amplio. Sí, Cecilia, yo creo que la realidad de los responsables de política económica en este momento parte de que es la atención de la emergencia y de las urgencias lo que está predominando. Y eso está provocando un esfuerzo sin precedentes en materia de política fiscal, una necesidad de atención de vulnerabilidades muy importantes en nuestros países, de realidades y peligros y amenazas enormes sobre el tejido empresarial, y la necesidad de establecer un puente entre esta situación y esa instancia en la cual se recuperen condiciones para un funcionamiento de la economía que se asemeje de alguna manera a lo ocurrido anteriormente. Y ese esfuerzo fiscal es muy grande, está provocando un estrés sin precedentes, creo yo, en la política fiscal, y nos encuentra sobre una situación distinta que la que tuvimos que enfrentar en la crisis del 2008-2009, en la que las posiciones fiscales y de endeudamiento de los países eran considerablemente mejores que las que tenemos en este momento. Por lo tanto, estamos inmersos en la acción de la política fiscal, una política fiscal que trata de compensar de la forma más eficaz que pueda, ya no digo eficiente, eficaz, tratando de contener y limitar el alcance y la destrucción de capacidades que implica la tesis, pero la lentitud del proceso de recuperación plantea problemas sobre la política fiscal y plantea, a mi entender, situaciones muy diversas dependiendo de las condiciones de financiamiento que enfrenta cada país. Los déficits fiscales tienen que ser financiados y es muy claro que en la región hay situaciones muy, muy diversas. Hay países que tienen acceso al financiamiento de mercado internacional en condiciones más o menos adecuadas. Hay países que no tienen acceso a mercado y que por tanto su esquema de financiamiento y la fragilidad fiscal impacta de una manera muy, muy diferente. Y hay países en los que la duración de la crisis
y una consolidación fiscal lenta puede provocar problemas a plazo. O sea, las reestructuraciones de deudas, las amenazas de posibles reestructuraciones de deuda en el futuro son claras, me parece, y no hay que minimizarlas, y no hablando de ellas y tratando de ocultarlas, no resolvemos ningún problema fundamental. Parece que este es el eje. En cierto sentido uno podría decir, dadas las condiciones monetarias actuales, la política fiscal está sola atendiendo esta situación. O sea, la potencia de otro tipo de acciones menos vinculadas al uso de herramientas fiscales es muy limitada, y por eso nos falta una parte de la historia por conocer, que es hacer la suma al final de los efectos, hacer el balance de lo que ha sido estos y después establecer la ventana de cómo las condiciones financieras habilitan que el proceso de consolidación fiscal sea gradual. Yo creo que en la posibilidad de ejercer una estrategia gradual, nos jugamos buena parte del éxito y buena parte de las consecuencias que va a tener sobre las condiciones de vida de la población en el futuro y sobre las condiciones de recuperación de las empresas. Muchas gracias, Fernando. Osvaldo, ¿querés reaccionar sobre esta provocación de cómo avanzamos en la gradualidad al restablecimiento de condiciones de sostenibilidad? Bueno. Y sí, claro, con una gran diversidad, como señalaba recién Fernando, con situaciones muy distintas, con un panorama que cuando comparamos con cómo nos fue a la salida de la crisis financiera internacional en el 2008, como señalaba recién Fernando, la realidad en términos de espacio fiscal y en términos de liquidez internacional es muy distinta, ¿no? Repasaba algunos números antes. En el 2007 la deuda externa de la región era alrededor del 25% del producto. Al fin de este año va a estar alrededor del 60% del producto como promedio para la región. En el 2007 las reservas internacionales de la región equivalían a algo más de la mitad de la deuda. Y a fines de este año probablemente estén en 30%. O sea, la capacidad de reacción de nuestros países es muy distinta. Y esto último que señalaba Fernando también es muy importante, porque la posibilidad de pasar de los estímulos fiscales a los estímulos monetarios en América Latina también está bastante limitado por el hecho de que, con pocas excepciones, Chile, Brasil, tal vez, los tamaños de los sistemas financieros son muy reducidos, y por lo tanto la política monetaria es mucho menos potente para aportar, digamos, instrumentos contracíclicos, ¿no? Más allá de esto, también hay una gran diversidad en términos de las estructuras productivas, de qué produce cada país, de quién exporta productos básicos y qué productos básicos, quién importa productos básicos y cuáles productos básicos, en qué países es más importante el turismo y en qué países es menos importante. En fin, hay una diversidad de situaciones que tienen que ver, por un lado, con la capacidad de sostener los estímulos fiscales y por otro lado también con la estructura productiva y hacia dónde puede evolucionar el desarrollo de la región en los próximos años. Sí, y a la vez cómo nos afecta básicamente el contexto internacional, ¿no? al que ustedes estaban refiriendo, dependiendo, digamos, también de estas estructuras productivas y cuánto se abre o reactiva el resto de la economía, no solo las de la región. Si ustedes, pensando, digamos, en el 21, que ya es casi pasado mañana, podemos hablar de que posiblemente estemos avanzando hacia algún tipo de proceso de recuperación y consolidación fiscal. ¿Qué papel tiene la restricción interna y la tensión o el contexto internacional en este sentido? La economía global previsiblemente
durante el año, durante la última parte de este año, y la primera parte del próximo año va a ser más evidente, previsiblemente, va a tener una incipiente recuperación. El problema es que eso va a ocurrir más débil, más lento, la recuperación, y sobre todo con la presencia de un conjunto de distorsiones que van a estar afectando las transacciones internacionales, tanto como lo que pueden ser las dinámicas internas asociadas a las medidas de aislamiento social. Es muy difícil imaginar que este tipo de acontecimientos no repercutan sobre el sistema de transacciones internacionales, el comercio internacional, y que no estén ocurriendo mutaciones en los canales de transmisión de los shocks externos sobre nuestros países. La región tiene los países tienen muy diversas formas de inserción internacional, comercial y financiera, están expuestos de manera diferente los países a los shocks, pero es muy claro que no hay nada parecido a pensar que vamos a estar con una recuperación abrupta del entorno internacional como ocurrió en el año 2010, y por tanto no sería prudente desde el punto de vista del diseño de las estrategias de salida apostar a que desde el frente externo tengamos buenas noticias. Ojalá, no obstante, ojalá no se generalicen problemas de restricción externa, ojalá, eso me parece, porque lo peor que podría pasar es enfrentar una situación comprometida en materia de condiciones de demanda y que además tuviéramos que enfrentar agudas situaciones de restricción externa como las que la región ha conocido en el pasado y algunos de los países de la región lamentablemente padecen en este momento, ¿no? Puedo agregar un poco en la misma línea de lo que señalaba Fernando. Efectivamente va a haber una recuperación el próximo año en el mundo y en América Latina también, incluso hasta casi por un efecto estadístico, ¿no? Hay un rebote. La cuestión es en qué medida esa recuperación es sostenible, y también es interesante pensar a qué mundo vamos a volver, ¿no? Es decir, el mundo se va a recuperar, el comercio se está recuperando. Ahora, se está recuperando y para volver a una situación muy distinta a la que teníamos antes de la crisis financiera internacional. Yo, por otro trabajo en el que estoy ahora metido, estuve revisando la evolución del comercio internacional, las exportaciones de América Latina en los 4 años previos a la crisis, o sea, entre el 2004 y el 2007, crecían a una tasa anual del 7,5%. El comercio mundial, después de la crisis, se recuperó, pero nunca volvió a ser el que era antes de la crisis. Y en los 4 años anteriores a la crisis, la tasa de crecimiento de las exportaciones de América Latina en promedio fue 1,5% anual, ¿no? Entonces, el mundo al que vamos a volver es un mundo con mucho menos comercio, donde el comercio como motor del crecimiento va a ser mucho más débil de lo que fue, ¿no? Entonces, esa es otra realidad frente a la cual tenemos que pensar cómo nos vamos a preparar, ¿no? Hoy, digamos, pensando en América del Sur, ¿no? América del Sur es una exportadora de productos básicos, y ahí también hay diferencias importantes. Hoy los metales y los alimentos tienen los precios que se están recuperando y que están en niveles menores a los picos, ¿no? de la década pasada, pero en niveles razonables. Mirando el cobre y la soja están más o menos como en el 2010. El petróleo no, el petróleo está bastante por abajo, ¿no? Y entonces ahí hay realidades muy distintas, ¿no? Es decir, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina tienen exportadores de alimentos, tienen una realidad distinta. Chile, Perú, exportadores de metales, están también con una realidad distinta, y Colombia, Ecuador, Venezuela
están con una realidad bastante más problemática, ¿no? En comparación, por otro lado, los países de Centroamérica, y podríamos agregar Uruguay, Paraguay, importadores de energía, hoy están en ese sentido en una situación relativamente más favorable. En fin, habrá que ver cómo se desenvuelve todo esto, pero hay una gran diversidad de situaciones que van a afectar, ¿no?, la evolución en los próximos años, ¿no? El tema del turismo, también, digamos, si bien en general en Sudamérica, países en los cuales el turismo es más importante, tal vez el más destacado es Uruguay. En México es importante, en Centroamérica es bastante importante el turismo, y probablemente el turismo sea una actividad donde la recuperación que tenemos por delante sea bastante más lenta, ¿no? Entonces, digamos, además del esfuerzo en términos de consolidación fiscal del trade-off, digamos, entre sostener los estímulos y el apoyo a la población todo lo posible y versus la capacidad de financiar ese gasto. Además, creo que hay que pensar también en términos del desarrollo de la región, ¿no? Es decir, porque cuando se asiente el polvo, digamos, de esta tormenta, finalmente vamos a estar de frente a los mismos desafíos de siempre en América Latina, ¿no? Es decir, cómo crecer de manera sostenible haciendo frente a la restricción externa por un lado y a la desigualdad y la necesidad de la inclusión social por otro, ¿no? Eso no ha cambiado y tal vez probablemente se haya agudizado, ¿no? Sí, y claro, y el tema es cómo no retroceder, ¿no? Porque de alguna manera la crisis no es la misma que la que tuvimos hace 10 años, es el mundo post-COVID que empezaron a caracterizar ustedes recién, está lleno de, digamos, de tensiones y de incertidumbres, como decíamos más temprano, y por otro lado, hay por lo menos del punto de vista del conjunto de la región, y ahí es que están los matices que empezaste a señalar, Osvaldo, por grupos de países, esta sensación de que hay un retroceso importante en lo que fueron las reducciones de la pobreza, la reducción de la desigualdad de las últimas 2 décadas, por decirlo, ¿no? Y, o sea, en este sentido, hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que la comunidad internacional y nuestros países, ¿no?, en el seno de Naciones Unidas se pusieron al 2030. Hay agendas que tienen más consolidación o raíces en algunos países más que en otros en cuanto a la reconversión o a las distintas transiciones energéticas y esfuerzos que vienen haciendo los países. Sin embargo, no siempre se ven las agendas del cambio climático o de las energías renovables como agendas que puedan ayudar a salir de la crisis, sino que muchas veces se perciben como condicionantes, ¿no? ¿Qué capacidad tienen nuestros países para innovar en este sentido, en este contexto? Con las restricciones que ustedes están delimitando, tanto internas como de carácter externo, y sabiendo que en algunos casos pueden ser incentivos. Europa habla del nuevo Green Deal al 2050, que posiblemente se transforme en condiciones de acceso a mercado. Y en la región, este sentimiento de pilotear la emergencia que ustedes describían recién, este modus operandi de emergencia que están teniendo los tomadores de decisión, no necesariamente está permitiendo, o no hay margen, o no hay espacio, no digo solo fiscal, digo también de diseño de respuesta, para pensar en una respuesta que permita avanzar en esta discusión del modelo más allá del corto plazo. ¿Cuáles creen o proponen, o ustedes están en diálogos también con otros grupos de investigación, tomadores de decisión y demás en estos temas? ¿Cuáles creen que pueden ser pistas para salir de esta situación de manejo de emergencia permanente? Sí, Cecilia, nadie nos va a evitar que los responsables de política económica estén centrados en cómo atender y asegurar condiciones para que la recuperación empiece, Claro. se vaya consolidando. Eso yo creo que es inevitable.
lo que hay que advertir es que, de algún modo, la agenda de largo plazo, en la cual la región estaba comprometida, tanto en lo que se refiere a los ODS, se refiere a la atención de los desafíos del cambio climático, como a lo que podríamos llamar la agenda de integración en los nuevos procesos productivos a escala global, con vertiginosos cambios tecnológicos que van a afectar la competitividad y están afectando la competitividad de múltiples sectores. Esos eran los desafíos estructurales. Esa agenda como se nos cayó encima, ¿de acuerdo? Se nos acercó el largo plazo, se nos volvió, contamina el corto plazo, condiciona y hace básicamente que la respuesta de corto plazo cuanto antes debería empezar a incorporar rediseño de instrumentos y reorientación de prioridades para que la agenda de largo plazo no termine complicando todo el proceso de recuperación. Porque, ¿cuál es el problema para la región? Que estos problemas de la agenda de largo plazo, cuya resolución implicaba cambiar la plataforma sobre la cual se podía crecer hacia el futuro, si hoy están cuestionados, si hoy aparecen amenazados, lo que estarán en juego son las condiciones de crecimiento de más largo plazo, de una región que, por muy buenas razones, necesita del crecimiento, necesita que este crecimiento sea ambientalmente sostenible. El papel de los recursos naturales en la región es un papel clave en la inserción internacional, no lo podemos perder de vista. La agenda global del cambio climático, nosotros la tenemos que asumir, obviamente porque nos podemos sentir todos ciudadanos del mundo, pero en particular en esta región, los recursos naturales juegan un papel clave en nuestra capacidad de desarrollo, en nuestras estrategias de desarrollo. Y el grado, la importancia que tienen los fenómenos de desigualdad distributiva y las amenazas que implica todo esto que está ocurriendo sobre el cumplimiento de objetivos como los que se estaban trazados hasta el 2030, tienen que integrarse hoy en el diseño, o sea, la sostenibilidad fiscal en un contexto de crecimiento tiene que combinarse con la sostenibilidad ambiental y con la sostenibilidad social. Si no, las tensiones van a ser crecientes y el cuestionamiento de las posibilidades de crecimiento en el futuro van a ser aún más amenazadas que lo que se encuentran en este momento. Gracias, Fernando. ¿Osvaldo? Sí, complementando lo que decía Fernando, el Estado tiene que tomar un rol clave, más allá digamos, de discutir la agenda de desarrollo en los términos en que tanto vos como Fernando recién planteaban. También me parece que hay una cuestión ineludible para el Estado en términos de la promoción del empleo de calidad, porque se está generando una situación que la pandemia, ya se estaba generando una situación que la pandemia agrava enormemente en términos de falta de expectativas, ¿no? Y eso, digamos, eso puede tener efectos disruptivos desde el punto de vista político, digamos, ¿no? La falta de expectativas creo que conspira contra las democracias de la región, en la medida en que la gente empieza a sentir cierta insatisfacción con lo que las democracias le ofrecen, y me parece que esa es una perspectiva que para los economistas tiene que analizarse desde el punto de vista de las externalidades. Para el sector privado la creación de empleo no tiene el mismo valor que para el sector público, para el Estado, ¿no? En la medida en que el Estado puede ponderar adecuadamente, además, no solo la utilidad privada de los empleos, sino también lo que implica la creación de empleo de calidad desde el punto de vista de la sostenibilidad democrática. Es una dimensión que tenemos que tener en cuenta para lo que viene. Sí, tocando las aristas de este entrecruzamiento entre las crisis, ¿no? Y en definitiva que, bueno, las cifras de la pérdida de empleo son abrumadoras, ¿no? Hace poco veía solamente en Lima capital, en 3-4 meses se habían perdido más de 2,5 millones de empleos,
por supuesto, algunos de los países que tienen además una alta tasa de informalidad previa, ¿no? En el caso, por ejemplo, este que estaba nombrando el Perú, 70% de los empleos ya eran informales antes de la crisis, así que hasta es difícil medir esa pérdida de empleos en la informalidad. Y todos sabemos que la reconversión, si es que hay sectores que tienen que reconvertirse por los elementos que planteaban antes, no es automática ni es igualitaria, ¿no? Más allá de los descontentos y la erosión sobre la democracia, también, en definitiva, está este desafío del desconcierto de mucha gente, ¿no? De no saber, hasta gente que tenga asset, que tenga medios, que tenía pymes, o sea, no solamente los grupos más vulnerables, que son los que primero se cayeron de la cornisa, también el propio tejido de pymes de la región tiene dificultades para ver, digamos, cómo se piensa o mantiene su lugar en la economía con activos muy restringidos en muchos casos. Esa discusión sobre el empleo de calidad que colocás, Osvaldo, no siempre está en el debate público hoy en día, sobre las estrategias de recuperación de la crisis. Y sí, se escucha mucho la referencia a pymes o MIPYMES, pero bueno, tampoco es tan evidente cómo entran dentro de esos distintos paquetes de estímulos. Mucha gente, cuando ve las noticias y escucha sobre los distintos paquetes de estímulos fiscales que se están lanzando como parte de la recuperación o del esfuerzo hacia la recuperación de esta crisis, no siempre entiende de qué estamos hablando, o bueno, cuáles son esos deals que se hacen. ¿A qué tenemos que estar prestando atención para quienes están escuchándonos que no son macroeconomistas? ¿A qué le tienen que estar prestando atención para ver si estas respuestas de recuperación, con énfasis en la emergencia, como decía Fernando, porque esto es inevitable en el corto plazo, si estamos dando pasos hacia una recuperación que realmente nos ayude a recuperar la sostenibilidad? Para quienes no son macroeconomistas, ¿qué tenemos que mirar? Yo diría que para cualquiera que trate de observar nuestras realidades, Cecilia, lo primero que tenemos que entender es que lo que está ocurriendo está amplificando las asimetrías y repercusiones muy desiguales. Digamos, los que tenían empleos de calidad, los que tenían inserciones en el mundo del trabajo, inserciones, digamos, de las que podríamos englobar de esto, de ocupaciones que estaban en el buen empleo, llamémosle así, empleo de calidad, esos se están defendiendo mucho mejor en estas circunstancias, y esto está golpeando severamente sobre los colectivos, sobre los ciudadanos, sobre los trabajadores de este continente, y fuera de este continente, en los países afectados, que tienen más debilidades. La dualidad en el mercado de trabajo, es probable que salgamos de esta situación amplificado, se haya profundizado esa dualidad. Y previsiblemente la forma en que ocurra la recuperación no va a ser neutra en términos de lo que ocurra el día después. No sabemos cuándo es el día después, ni cuál es la temporalidad que define ese día después, pero lo que es muy claro es que para dar una respuesta contundente, esta es una circunstancia potencialmente amplificadora de muchos de los rasgos más duros de lo que nuestros países han tenido en el pasado y la historia de funcionamiento de los mercados de trabajo y las condiciones sociales de este continente. Me parece que ese es el mensaje, por tanto, o atendemos esto con un carácter más estructural, con una visión más estratégica, y nos salimos estrictamente de lo que es la atención de la emergencia y perfeccionamos el uso de instrumentos con orientaciones que empiecen a sintonizar con estos problemas, o verdaderamente la recuperación inercial no nos va a llevar a la situación de partida, nos va a llevar a una situación considerablemente peor y con problemas estructurales mucho más severos. Gracias, Fernando. Osvaldo, ¿querés reaccionar a esto? Después les voy a compartir alguna pregunta que están saliendo en el chat. Sí,
claro, hablamos muy seguido con Fernando y contigo, digamos, y compartimos una visión, así que estoy totalmente de acuerdo con lo que Fernando señalaba. El acuerdo. Claro, no va a haber mucho espacio tal vez para el debate de posiciones opuestas aquí, digamos, tal como estamos a veces acostumbrados en la Argentina. No, yo coincido, digamos, creo que el hecho de que haya tanto por hacer y que el efecto de la pandemia ponga más en carne viva lo que son problemas ya de largo plazo de la región, tiene que servir de estímulo para repensar la manera en que nos vamos a integrar al mundo, pensando en que probablemente ya crecer en base a exportar commodities para mercados de masas no va a tener la misma importancia como motor del crecimiento. Hay que tratar de ver la manera de ir hacia mercados de nichos más donde, digamos, la cantidad pesa menos que la diferenciación de producto, y entonces ahí creo que la región tiene capacidad para meterse ahí. Y también hay que pensar, como señalaba Fernando, digamos, la dualidad del mercado de trabajo es una manifestación de la dualidad de las estructuras productivas, porque en todos los países de la región tenemos un sector productivo que produce con niveles de eficiencia relativamente altos y que puede insertarse en redes globales, y un amplio sector de todas las estructuras productivas que produce con niveles de productividad muy bajos y que en general es el refugio sobre todo para el empleo de los sectores más pobres de la población, porque son sectores que tienen en general un menor nivel de instrucción y por lo tanto capacitan para empleos con menores requerimientos. Entonces, la estrategia tiene que ser una estrategia de una inserción diferente en el mundo, pero también tiene que ser también una estrategia dual, porque la estrategia de desarrollo tiene que atender a aquellos sectores de punta que nos van a permitir, en todo caso, surfear la restricción externa, pero tiene que también contemplar la evolución del sector de la estructura productiva de menor productividad, la manera en que ese sector se integra al otro, porque esa es la manera de que la estrategia de desarrollo sea inclusiva, porque si no vamos a dejar por fuera una proporción grande de la estructura productiva y por lo tanto del empleo y por lo tanto de la población. Sí, sí, es más, las mujeres, cuando miramos la inserción laboral de las mujeres en la región, mayoritariamente están en estos sectores de baja productividad y al mismo tiempo, ¿no? Estamos en la curva de que el COVID también puso en evidencia la centralidad de la digitalización, pero lo lejos que estamos de eso, ¿no? No Sí. solo desde el punto de vista productivo, sino también de las capacidades de las personas. Sí, exacto. Es un gran desafío. Tenemos varias preguntas que está haciendo el público del chat. Quiero compartirles porque fueron recibiendo saludos varios. Bueno, Daniel Pérez Henry, Susana Zapiro, Gustavo Bittencourt, Angélica Mesa, María Priscila Ramos, Viviana Lancilota, Silvia London, Darío Rosiñolos, todos les mandan saludos afectuosos a ambos que retransmito. Muchas gracias a todos. Y tenemos un par de preguntas. Pablo Claro. Mira nos pregunta en qué medida creen que la profesión, asumo la de economistas, y los policymakers están preparados para dar cuenta de una crisis tan particular. Y sumo ya la pregunta siguiente que nos hace Emilio Post-Lehmann, si les parece ahí damos una vuelta con ustedes y levantamos después alguna pregunta más, que comparte la dificultad en definitiva y nos dice, bueno, es difícil desarrollar proyectos de inversión sobre la base de la IED con restricciones al acceso y al movimiento de capitales y divisas. ¿Qué reflexiones les genera esto a ambos? Y después levantamos alguna otra pregunta, si les parece. ¿Estamos preparados? Sí, a ver, Cecilia, yo creo que nadie profesionalmente
se prepara, sobre todo en su conformación profesional, para situaciones extremas. ¿De acuerdo? Las situaciones extremas ocurren y el acervo de conocimientos, de habilidades y la experiencia previa juegan un papel, pero aquí lo importante es no creer si tenemos o no capacidades acumuladas para enfrentar este problema, sino si tenemos capacidad de entender qué es lo esencial y cuáles son las restricciones. Porque si nos vamos a gobernar, mientras tenemos espacio para la gradualidad, si elegimos un camino muy gradual, que está amenazado por el cambio de circunstancias abrupto que puede llegar a ocurrir en el futuro, habremos hecho un muy mal uso de lo que yo creo que en este caso tiene que gobernar la actitud profesional, que es la prudencia en creer que los eventos malos, los eventos complicados pueden ocurrir. No hay por qué pensar que de esta situación ni que la surfeamos, ni que salimos confortablemente de la situación en la que nos encontramos, porque naturalmente y espontáneamente las cosas van a ocurrir. Yo creo que eso sería imprudente de nuestra parte. Hay experiencias en el continente de apostar a procesos de salida de situaciones complejas en esquemas graduales, que los hemos visto interrumpidos. Por tanto, yo lo que diría es tomar conciencia de que hay que usar el tiempo que tenemos, que yo creo que hay un tiempo porque está el descalabro a escala global, que hay un espacio para argumentar a actores muy relevantes de que necesitamos tiempos, apoyos, cooperación, pero si actuamos de manera, si evaluamos mal la gradualidad, me temo que América Latina tiene experiencias. Nosotros hemos tenido circunstancias de fragilidad fiscal que hemos sobrellevado, y otras en que abruptamente la interrupción de condiciones de financiamiento nos sacó de pista. Nos sacó de pista, simplemente. Porque acá hay mucha gente que piensa que la situación fiscal en un momento determinado ella constituye una posibilidad de disrupción inminente. No, el problema es un poquito más complicado, porque si conseguís quien te financia, tú podés corregir eso lentamente. Pero el problema es si abruptamente en un momento se te corta el flujo de financiamiento, el ajuste va a ser severo. Y si vamos sobre un ajuste severo, tenemos muchos problemas por delante. Problemas que van a ser económicos y que van a ser sociales y políticos. Y yo no perdería de vista, porque cuando se habla de la capacidad de los economistas, los economistas tienen posiciones de poder muy importantes y tienen la obligación de hacer un uso adecuado de esas posiciones de poder importantes que tienen. Me parece que tenemos la responsabilidad de que ese papel que se nos adjudica tan importante en el manejo de cosas delicadas se exprese en un término muy delicado y en una correcta valoración de los espacios políticos para llevar adelante las cosas, y no subestimación de los problemas que tenemos que corregir. Porque la envergadura de las transformaciones que están hoy planteadas para hacer en cada uno de nuestros países son suficientemente importantes como para tomárselo muy en serio y no soslayarlo. Por tanto, esto de si tenemos capacidades o no, yo no sé si nos formamos en... nosotros al menos yo no recuerdo haber tenido una materia que se llamara crisis 1, crisis 2, crisis dramática 1, crisis dramática 2, y cómo salir de ellas. No. Economía de América Latina. No recuerdo haber tenido este tipo de formación. Sin embargo, a muchos colegas les ha tocado enfrentar dificultades, lo han hecho con mucha responsabilidad. Y creo que lo peor es creer que esto se juega, dirían en términos futbolísticos, de taquito. Que se juega de taquito, que se juega fácil, que el partido es simple. Yo cada vez que escucho que todo es fácil, que todo es evidente, que todo es fácil, cuando escucho esas respuestas simplistas, ramplonas, yo me asusto. Me asusto, porque eso sí es hacer un muy mal uso de nuestras capacidades y nuestras responsabilidades. No sé cómo se llama el título en Uruguay. En Argentina, al menos cuando yo me gradué, y no sé si sigue siendo así, decía licenciatura en Economía Política.
¿no? Y creo que lo que está por delante es justamente poner en juego nuestras habilidades en términos de economía política, ¿no? Como las soluciones, desconfiemos de las soluciones sencillas, y no tenemos más remedio que estar preparados para ofrecer lo que, en cuanto a lo que sepamos de cómo lidiar con esta situación, nos enseñe nuestra experiencia. Creo que es algo que, como decía Fernando, no hay en la currícula de las universidades crisis 1 y crisis 2, pero la experiencia no es la primera crisis que atravesamos, probablemente sea una de las más dramáticas, pero bueno, ahí creo que hay que tratar de juntar los conocimientos que tenemos en términos de la teoría de lo que la teoría económica nos dice con las realidades económicas, políticas y sociales de nuestros países, y tratar de buscar salidas que den respuesta a todo eso al mismo tiempo. Con respecto a la segunda, había una segunda pregunta en relación con la inversión extranjera directa y las restricciones. Yo creo que los flujos de inversión extranjera directa en los próximos años también van a estar bastante bajo una situación de estrés, ¿no? Es decir, yo creo que probablemente a la salida de esta crisis vaya a haber redefiniciones en cuanto a cómo se conforman las cadenas de valor. Hay varios países que están condicionando los apoyos a las empresas a que las empresas relocalicen parte de la producción. Entonces, eso, más allá de las restricciones que señalaba el que hacía la pregunta, creo que en términos de inversión extranjera directa, bueno, no es para nada mi especialidad, pero me parece que ahí también nos enfrentamos a un mundo que va a ser distinto, difícil de precisar, pero creo que ahí va a haber cambios de importancia. Gracias, Osvaldo. Y de alguna manera vos tocabas este tema que Fernando retomaba, ¿no? Sobre la responsabilidad de estar asesorando o influyendo en un contexto inusual, y esto que decías, bueno, se ve como externalidades, pero en el fondo puede ser el fundamento mismo de la continuidad de la democracia, Sí, como claro. decía Matt, no es menor, o sea, esta dimensión del alcance de cómo estemos piloteando esta crisis incierta. Andrés López tenía una pregunta, no sé, Andrés, si la querés hacer en vivo. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Andrés. Bueno, sí, muy interesante, por supuesto, el debate. Hay muchas cosas para hablar, pero tenía dos cuestiones, ¿no? Una es esto sobre la pregunta que hizo Pablo Mira y la reacción de ustedes, ¿no? Son los economistas. Y ahí aparece también de vuelta no solo los economistas, sino también los políticos, ¿no? Y yo a veces veo, y lo estoy viendo, me temo un poco en Argentina, que se está operando quizás en algunos ámbitos sobre la base de que en marzo de 2021 tenemos una vacuna y en abril estamos todos yendo a la cancha y al cine y a bailar como el año 2019. Me parece, uno entiende un poco la lógica de no generar expectativas pesimistas en la gente, pero no me queda muy claro cómo juega eso, ¿no? Digamos, si hay una desilusión de expectativas, si esta situación no mejora porque los sectores, ¿no? Digamos, reaccionan a los mensajes que reciben desde las personas que se supone que saben lo que va a pasar, ¿no? Entonces ahí hay un juego de expectativas que realmente me preocupa un poco en la línea de lo que decían ustedes de que no hay muchas razones para un optimismo muy grande, aun cuando las cosas van a ser mejores que en este año tan dramático. La segunda cuestión tiene que ver con algo que la red es parte de su propia naturaleza y constitución, que es qué espacio hay para la cooperación regional. Y realmente veo que aquí cada país está enfrascado en sus problemas, que son diferentes por un montón de razones estructurales, de acceso a financiamiento, de dotación de factores, de los propios contextos políticos y sociales,
y veo muy poca charla sobre el tema de cooperación regional. Algo en Centroamérica creo que hay, no digo que es una región de la cual conocemos menos, pero en el Cono Sur sin duda esto brilla por su ausencia. Y no me pregunto si esta no es una oportunidad de vuelta para relanzar una agenda ahí, y si la hubiera, ¿cuáles son los incentivos que uno le puede intentar pensar para que los tomadores de decisión vayan por ese lado? Gracias. A ver, Andrés, una reacción, sobre todo a esta segunda consideración tuya relativo al espacio de la cooperación regional. Primero, espacio para la cooperación y necesidades de cooperación hay siempre, y estamos muy lejos de aprovechar adecuadamente los espacios incluso disponibles. Espacios y necesidades de cooperación existen. Lamentablemente, yo en esto quiero ser, así como en otras cosas puede parecer que uno abre una puerta de expectativa respecto a, o que aliente cierta expectativa respecto a la evolución futura, creo que los espacios de cooperación no van a ser utilizados, ¿de acuerdo? No van a ser utilizados, han sido en buena medida, yo diría los últimos 15 años han sido dinamita pura sobre los procesos de cooperación regional, y básicamente la falta de herramientas de cooperación en la región va a hacer que las respuestas se parezcan más a lo que pueda hacer cada uno que a lo que pueda hacer. O sea, tengo una valoración muy positiva de lo que la cooperación podría ayudar a resolver en múltiples temas vinculados a la agenda de corto plazo y al proceso de salida incluso, y de lo que es la compatibilización con los objetivos de más largo plazo, pero lamento tener una perspectiva muy poco alentadora respecto a que esos espacios sean aprovechados. Ocurrieron retrocesos en materia de cooperación regional relevante para la economía, demasiado significativos, y los retos son tan grandes que no creo que haya en este momento posibilidad de recurrir a este tipo de herramientas. Sí, refuerzo un poco lo que acaba de decir Fernando, ¿no? Es decir, la cuestión de la cooperación regional, más que una cuestión de conveniencia, es una cuestión de necesidad, en un mundo con una globalización que va a ser muy distinta, con un mundo que se va a tender a vincular más sobre bloques, pero lamentablemente, como bien señalaba Fernando, me parece que también un poco me voy a meter en un terreno en el que solo sé lo que leo en el diario, ¿no? Pero me parece que la diversidad de posiciones políticas en la región conspira contra una visión optimista acerca de la posibilidad de fortalecer los vínculos de cooperación, ¿no? Y con respecto a la vacuna, sí, comparto, digamos, ¿no? Es decir, por eso Fernando señalaba al comienzo acerca de la necesidad de cómo hacer para sostener la situación fiscal en un contexto en el cual va a ser necesario probablemente sostener algún tipo de aporte, porque la vacuna, en el mejor de los casos, se va a poder aplicar a la población de manera muy lenta y a lo largo de un año, tal vez un poco más, en el mejor de los casos. Y en cuanto a los distintos incentivos y ayudas que los gobiernos sacaron al principio, ¿no? Y con esto de los tiempos y las expectativas que colocaba Andrés, muchos empezaron diciendo las ayudas son por 3 meses o las excepciones, ¿no? Por 6, por 9. ¿Cómo ven esto de la tensión entre el tiempo de expectativa real y esas señales a las que tocaba Andrés, ¿no? De hasta dónde se dan señales que son de puro optimismo, ¿por qué tipo de razones? Ayer, por ejemplo, en los medios rebotaban anuncios de Sánchez en España de estado de alarma hasta mayo. Y la opinión pública estaba colapsada, porque claro, le estaban dando la perspectiva de que con el 31 de diciembre no había una varita mágica que iba a resolver el problema, sino que tenían que pensar más allá de 6 meses. ¿Cómo ven ustedes, digamos, ese manejo de los plazos y las expectativas? ¿Qué está pasando? Cecilia, en esto el problema es que estamos
estamos evaluando como economistas, con nuestras herramientas, con nuestras costumbres de análisis de los problemas, un fenómeno que tiene formidables repercusiones económicas, pero que tiene origen en un problema sanitario y que están interpeladas, básicamente, de forma muy severa, muchas de nuestras conductas más elementales y de nuestras vinculaciones con lo económico como derivados de la situación sanitaria. Y yo creo que los economistas estamos llamados a razonar en este caso, en cierto sentido, aunque a algunos no les guste, igual que razonan los médicos en estas circunstancias. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos sanitarios en qué han consistido. Tratar de que se infecte la menor cantidad de gente posible, tratar de que que requieran uso de recursos muy escasos y la menor cantidad de personas posibles, que lleguen a situaciones de terapia intensiva, uso de respiradores, etc. Y, por supuesto, que fallezca la menor cantidad de gente posible, que haya la menor cantidad de decesos posible. Bueno, yo lamento decir que los economistas vamos a tener que razonar sobre cómo enfrentar, mientras esto dure, más o menos en la misma forma. Tenemos que tratar de minimizar los efectos micro, usar herramientas, las que tengamos, para que las vulnerabilidades de las familias, las vulnerabilidades de las empresas, las situaciones críticas de atravesar este desierto del tejido productivo y sobre todo de aquel que está siendo más golpeado, tenga la menor cantidad de infectados posibles, que después requieran de medidas de alto costo la menor cantidad posible de sectores y que tengamos la menor cantidad de gente que se haya salido de la pista. Cierres de empresas. O sea, es un problema ante un evento cuya naturaleza no está provocada por ningún efecto de los que conocemos los economistas tradicionalmente. Razonar como si estuviéramos en la crisis del 29, o razonar como si estuviéramos en la crisis del 2008-2009, o si esto fuera la crisis de deuda, en el cual básicamente estábamos llamados a ponernos en primera fila para tratar de aportar lo que teníamos para aportar, para restablecer condiciones de estabilidad, previsibilidad y recuperación de la actividad económica muy clara. Acá estamos sujetos a un shock de otra naturaleza. Y si seguimos razonando como razonamos frente a cualquier shock económico tradicional, yo creo que no vamos a acertar. Y sobre todo no vamos a acertar en términos de los plazos. Porque los médicos sí piensan que algunas veces tenemos una patología que se resuelve en 15 días, pero están preparados para aceptar que en 15 días no se resuelve y que dure un mes, que dure 2 meses, que dure 3 meses, o que se transforme en algo crónico. ¿Están preparados? Nosotros también tenemos que estar preparados y tenemos que actuar en ese escenario y no ponernos plazos respecto a que en tal fecha levantamos todas las medidas. Valga el ejemplo de la crisis de 2008-2009, donde todo era transitorio y se levantaba en un santiamén, y hay parte de los estímulos en algunos países que todavía están vigentes y no se pudieron levantar. Por tanto, yo diría prudencia, responsabilidad. Volvemos sobre la pregunta anterior respecto a qué es lo que tenemos que usar de nuestras capacidades. No tenemos que, el learning by doing también hay que aprovecharlo en este caso y aprender de que estamos frente a una realidad que exige entenderla y mirarla en términos de los instrumentos de política económica como tal cual es, y no como nos imaginamos que podría ser. Osvaldo, ¿querés reaccionar? No, creo que no hay mucho que agregar, ¿no? Sí. Contundente. Contundente. Ahora voy a mirar un par de minutos si tenemos alguna pregunta más del público. Digo, estamos llegando casi al cierre, digamos, del debate. Capaz que les hago una última provocación. Al principio decía Fernando, vamos a tener que pensar en serio en la reestructuración de deuda y no descartar nada pensando hacia adelante. ¿Cómo los ven a los países de la región en ese sentido? Yo sé que hay matices y es muy heterogéneo, pero ¿qué tenemos que estar mirando los que queremos entender qué puede pasar en ese sentido? Yo en esto sería muy claro. Dado la envergadura de la repercusión que está teniendo todo esto sobre las finanzas públicas, si no se tienen éxitos en poder establecer una consolidación fiscal gradual,
los problemas, necesidades de reestructuración del endeudamiento van a ser más generalizados de lo que se cree. ¿De acuerdo? Eso es, me parece, yo en esto quiero usar, pues no vale la pena ponerse a decir qué país o qué país es el que está en primera línea, en segunda, en tercera o en cuarta. Es tal el efecto fiscal y tan importante el tiempo en el que se pueda tener para la recuperación y consolidación, para que esta no sea abrupta. Yo a lo que le tengo más miedo es a la consolidación rápida. Tengo mucho miedo a la recuperación rápida, pero es una cuestión de preferencia. De vuelta, creo que todo este diálogo expresó básicamente opiniones subjetivas como corresponde, ¿no? Pero en este caso establezco una preferencia. Tengo mucha preocupación de que a alguien se le ocurriera correr muy rápido en el proceso de consolidación fiscal. El impacto social que puede tener. Una cosa de la que no hablamos y que tiene que ver con lo que recién señalaba Fernando y con la pregunta tuya, Cecilia, es el rol que les cabe ahora a los organismos financieros internacionales, ¿no? Como facilitadores de recursos para la recuperación, por un lado, y como facilitadores de los procesos de renegociación de la deuda si estos son necesarios, ¿no? Me parece que le cabe a los organismos financieros internacionales un papel importante, ¿no? En los años que vienen. Sí, y esperemos que también estén pensando en soluciones diferentes para problemas diferentes y no con las mismas recetas. Van a tener que ser, algo de eso hay, ¿no? Van a tener que no solo actuar distinto, sino que van a tener que tener una espalda financiera mucho mayor que la que tienen hoy. Vamos a ponerlo claro, bueno, no es solo un problema de quererlo, es poderlo. Es quererlo, acertar en el quererlo, acertar en la línea de apoyo, pero sobre todo poderlo, porque sobre la capacidad prestable actual de los organismos, si lo juntamos todos en la región, no creo que sea suficiente para atender los retos en materia de financiamiento que se van a tener en los próximos años. Sí, de acuerdo. ¿Y de dónde? ¿De dónde van a salir los recursos? Del único lugar que pueden salir, ¿no? De los mayores aportes de las economías más avanzadas. Sí, a ver, se está hablando de procesos de capitalización, algunos de ellos muy importantes de estos organismos. Por eso digo, hay que ver básicamente si el papel que nosotros le asignamos o le podemos asignar deseable a estos organismos se combinan con posibilidades de tener una capacidad de incidir sobre una realidad que va a requerir, insisto, o para el bien de la región, debería ser muy gradual la recuperación. Hay una cosa buena para los países que tienen acceso a mercado en este momento en materia de financiamiento. Hay una buena noticia. La buena noticia es que el financiamiento está muy barato en este momento. Es más, algunos de los países se financian por debajo de lo que son las tasas a las que prestan los multilaterales en este momento. Bueno, ese es un escenario que debe ser aprovechado para construir un escenario gradual, para generar las condiciones para que de esto se salga con la menor cantidad de daños estructurales hacia el futuro. Porque si terminamos, nosotros ya conocemos mucho en esta región lo que son crisis bancarias o financieras que te dejan no solo el tendal de damnificados a corto plazo, sino que te dejan amputada las posibilidades de que las empresas y los agentes puedan aprovecharse de cuando viene la buena. Yo no sé cuándo vendrá la buena, pero si uno no tiene con qué aprovechar la buena, que venga o no venga la buena, y ya nos ha pasado, pasa a ser una cuestión de segundo orden, ¿no? Bueno, yo no estoy en este momento pudiendo ver si tenemos más preguntas en YouTube. Por lo que vi hasta hace 2 minutos, se me colgó ahora, no había, no sé, salvo que Andrés haya visto alguna. No, efectivamente estamos ok. Creo que nos quedamos
todos con mucha materia para seguir pensando, analizando, y bueno, vienen jornadas completas, la SECOM, que seguirán profundizando en distintos desafíos y oportunidades. A principio de año, o bueno, por allá por marzo, en alguno de otro intercambio, Fernando, decías que bueno, todo lo que estemos reflexionando de presente y futuro va a estar mediado por el COVID-19. Acá estamos en la profundidad de la interpretación, comprensión y búsqueda de cómo, bueno, si es que podemos empezar a avanzar hacia una recuperación, qué tenemos que estar mirando. No sé si quieren cualquiera de los dos o ambos hacer algún punto de cierre, de llamado a atención, o bueno, o de cuáles serían, dentro de cuánto nos tenemos que volver a juntar con todos los colegas que están en el chat en YouTube para ver qué está pasando y qué noticias tenemos. Ya sé que cada semana puede haber matices de esto que estamos viendo, pero ¿con qué reflexión quieren cerrar? Sí, de mi parte, solo agradecimiento al IEP, y ha sido un gusto participar de esto, y digamos, nosotros desde la red y desde instancias de cooperación académica que efectivamente han funcionado y funcionan mucho mejor que otras instancias de cooperación, siempre la disposición es a ser parte de los debates, y sobre todo desde un punto de vista constructivo, ¿no? Nada va a cambiar milagrosamente. Como a veces al principio, ¿no? Había muchas visiones que decían, bueno, esto rompe con todo y de esto vamos a salir con un mundo mejor. Bueno, ojalá, pero eso no va a ocurrir automáticamente, va a hacer falta del esfuerzo de todos, ¿no? Y me parece que estos debates algo pueden aportar, así que, y además es un placer, obviamente, debatir, juntarme a charlar con ustedes y en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, que es como mi segunda casa, más todavía. Bueno, gracias Osvaldo por recibirnos acá junto a Andrés López y a todo el equipo del IEB y la UBA. Bueno, para mí es un honor colarme entre ustedes para animar este debate, siempre aprendiendo, learning by doing, Fernando. Creo que nos dejan ambos esa reflexión, dejar de reflexionar sobre el presente y el futuro como si estuviésemos ante una crisis como las que conocíamos antes, pero bueno, también está este punto que haces, Osvaldo, que si bien existe este cierto optimismo, quizás un poco naif, ¿no? De reconstruir mejor ese Build Back Better del que mucho se habla, de que esto rompía con todo, no está tan claro ni es automático, y bueno, estamos en un modo de manejo de crisis que probablemente en nuestras vidas no habíamos conocido como tal. Así que es un placer. Creo que está lleno de saludos para ustedes que podemos después volver a chequear en el chat de YouTube, y agradecimientos y puntos de acuerdo con lo que fueron diciendo. Así que creo que en nombre de todos y todas les puedo también agradecer a ustedes dos por dedicar este tiempo de reflexión, debate y pedagógico de alguna manera para ayudarnos a decodificar mejor este contexto tan desafiante. Un placer, y damos por cerrada esta primera sesión. Y bueno, esperamos que todo el mundo se encuentre en la jornada SECON en línea, que es lo que nos toca ahora. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes, y gracias a los que estuvieron siguiendo el evento en YouTube, y espero que los demás puedan escucharlo ahora que va a quedar colgado en varios lugares en la red, en la web. Saludos a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Chao, Andrés, gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta luego.